bien vamos a tratar de reflexionar estas lecturas que nos aparecen el día de hoy, Lucas 20, del 27 al 40. Si nos damos cuenta, en el versículo 19, en los evangelios pasados, encontramos ahí cuando Jesús, no en los evangelios, en el capítulos anteriores, encontramos que Jesús purifica el templo y comienza ya en el capítulo 20, versículo 47 del mismo capítulo 19, dice que Jesús se dedica a enseñar en el templo. Y ahí está. Entonces, estas enseñanzas las está dando dentro del templo, donde antes estaban los vendedores, es donde estaban aquellos que se dedicaban a hacer comercio más que orar y hacer todo lo que era propio para el templo. Y aquí entonces vienen las enseñanzas, y el día de hoy pues nos presenta esta situación que se da entre unos que creen en la resurrección y otros que no. Están los saduceos y están los maestros de la ley. Unos creían en la resurrección y otros no. Esto nos da a identificar que para algunos, en este caso los saduceos, ellos creían que con la vida terminaba todo y que ya no había más. Los maestros de la ley que están ahí presentes, obviamente los fariseos y demás, ellos sí creen en la resurrección. Y ahí es donde hay que aclarar las ideas que muchas de las veces nosotros tenemos con respecto a la doctrina, porque a veces uno trae creencias de nuestros antepasados, nuestros familiares o costumbres. No, es que mi abuelita decía, no, es que mi mamá me dijo. Bueno, ¿y tu abuelita quién era? A lo mejor tu abuelita, con el perdón de la palabra, ¿verdad?, pero a lo mejor ni sabía leer. Y a lo mejor tu abuelita de aquellos tiempos, a lo mejor a esas cosas las aprendió porque se las escuchó a su mamá, a tu tatarabuela, y tu tatarabuela tampoco sabía escribir. Entonces, a veces son cosas que a lo mejor de buena fe te las comparten. Primer punto, ¿qué ideas hay que aclarar con respecto a mi fe para realmente apegarme a la voluntad de Dios? ¿Qué ideas? ¿No será que en ocasiones nuestra gente tiene estas ideas equivocadas? Por eso se dan los cursos de Biblia, para que se aclaren. Pero también tú, que los compartes la enseñanza, debes también de cuestionarte. ¿Será que lo que yo pienso o lo que yo creo es de acuerdo a la doctrina? ¿No será lo que yo a veces pienso? Y a lo mejor estoy dando ahí a conocer cosas que no. Por eso tan importante, hay que leer y hay que preguntar, pero también hay que poner atención a lo que dicen los que nos llevan un poquito de delantera en el estudio. Lo bueno que aquí saduceos, fariseos y maestros de la ley se acercan con alguien a quien ellos consideran tiene autoridad moral, Jesús. Eso dice mucho. Es decir, a lo mejor hay algunos que no están ahí de acuerdo muy bien, pero están ahí atentos. Fíjense, son maestros de la ley y dicen, algunos maestros de la ley le dijeron entonces a Jesús: bien dicho, maestro, bien dicho. O sea, por ese lado, los maestros de la ley estaban contentos con lo que había dicho Jesús, porque ya eso les daba a los maestros de la ley autoridad. Aunque los maestros de la ley en algún momento lo estaban ahí atacando, diciéndole que ¿por qué haces esto en sábado? ¿Por qué curas? ¿Por qué hacen esto tus discípulos? ¿Por qué no se lavan las manos? Y cosas de esas. Pero ahorita ellos se sintieron contentos con esta situación ante los saduceos. Dice ahí en el versículo 27, algunos saduceos fueron a ver a Jesús. Los saduceos niegan que los muertos resuciten,
por eso le presentaron este caso. Una mujer que se casó con 7 hermanos. Esta referencia, dicen los conocedores, hace alusión a un pasaje en el Antiguo Testamento. A ver, acuérdense, en el Antiguo Testamento, ¿a qué pasaje hace alusión esta situación? ¿Sara? ¿Qué tiene que ver Sara? Sara. Los que saben del tri saben a qué me refiero. Es que no. ¿Cuál Sara? La que se casó con Tobías. ¿Ya qué tiene que ver? Efectivamente, entonces hace alusión a ¿cuál pasaje? De Tobías, ¿no? El de Tobías. ¿Ese libro es protocanónico o deuterocanónico? ¿Seguro tiras allá al tanteo a ver qué sale el sablazo? ¿Seguro? Efectivamente, el libro de Tobías es deuterocanónico. Ahora, ¿por qué se los pregunto? Dicen, pues que tiene que ver, porque hay que sacar una enseñanza de esto. Ese pasaje está referido a un libro deuterocanónico. ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, estamos hablando de la enseñanza, de la sana doctrina. Si en este pasaje del Nuevo Testamento hay una referencia a un libro deuterocanónico, esto quiere decir que se integra como una referencia válida lo que dice un libro deuterocanónico. Entonces, si aquí en este pasaje Lucas refiere al libro deuterocanónico, es decir, en el tiempo de Jesús, incluso para Lucas y los demás, los libros deuterocanónicos tienen validez, tienen peso. Y a lo mejor ustedes van a decir, bueno, ¿y eso qué? La cuestión es que si estamos hablando de una doctrina, hay algunos cristianos, en este caso no católicos, que han sacado los libros deuterocanónicos. ¿Por qué? Porque dicen que no son inspirados por Dios, o sea que no tienen importancia ni tienen validez. Pero si Lucas está incluyendo un pasaje que está referenciado a lo que es el libro deuterocanónico, entonces quiere decir que en los tiempos de Jesús, que para Jesús, para Lucas y los demás, los libros deuterocanónicos tienen también validez y que tienen sustento. Hablando de la sana doctrina, entonces podríamos decir, hay que tomarlos en cuenta. Bueno, eso tratándolo de conducir a lo que es la doctrina, el conocimiento, el preguntar, ¿es válido o no es válido? Hay que acomodar también nuestras ideas, porque dentro de nuestra iglesia hay algunos católicos que pues a veces no entienden. Si les dicen, es que en la Biblia de los cristianos no católicos no están los libros deuterocanónicos, y muchos cristianos católicos no saben ni qué es deuterocanónicos. ¿Por qué el nombre? ¿Qué significa deuterocanónicos? ¿Qué significa protocanónicos? Ay, pues quién sabe. Ya a mí no me interesa. Eres cristiano católico, tienes que conocer tu doctrina. Si no, entonces, ¿cómo vas a manejarte a lo único que te dejó tu abuelita? Que a lo mejor hasta puede estar desviado, desacomodado. Porque hay mucha gente que no. Ay, a mí no me cuentes todo ese rollo. A mí ya dime lo que es bueno y qué es pecado y no es pecado. ¿Y cómo nos vamos a conducir con un criterio? Porque después vamos a andar todos allí extraviados, como en este caso los saduceos. Bueno, eso solamente como para dejar un cuestionamiento de aquel cristiano católico calientabancas que es mediocre hasta para estudiar porque le da flojera o porque no se interesa incluso de conocer más sobre su fe. Bueno, regresamos a la cuestión, al contexto. Jesús está en el templo y está hablando sobre la resurrección. Está hablando sobre la resurrección. ¿Cómo va a ser la resurrección? Y aquí también vienen preguntas que en ocasiones vienen de personas que se inquietan. Cuando ya entonces llega el momento de la muerte, antier me preguntaba una persona, ¿será que entonces
cuando nosotros nos morimos, nos convertimos en ángeles? ¿Ustedes qué piensan? Cuando nos morimos, ¿ustedes se van a convertir en ángeles? No, del infierno, yo creo. No, obviamente no. Una persona preguntaba esto porque dice que le dijo su abuelita que cuando un niño muere se hace un angelito. Entonces, esta persona, con referencia a lo que dijo su abuelita, y que a lo mejor su abuelita lo trae de la tatarabuela, es que cuando un niño muere, así de estos niños que recién nacidos mueren, que se hacen angelitos. La respuesta es no. Los ángeles son ángeles desde su creación. No quiere decir que un niño o una persona adulta, después de que muere, se hace angelito. El hecho que uno le diga, ya es un angelito, a veces es una expresión, pienso yo, con la intención de amoldar el golpe, la dureza, la tristeza que tiene una familia. Dicen, ya es un angelito, por decir, ya está ante la presencia de Dios. Pero no es que se hace angelito, es una alma que sube a la presencia de Dios. Y ya, es un angelito, como para decir también pureza. Un niño recién nacido muere, ¿pecó? No pecó. No tuvo pecado. Por eso ni se hace misa por ellos. Por eso ni se debe rezar el rosario por ellos. Y hay gente, incluso algunos hermanos sacerdotes, pues que todavía ni eso lo han pasado de noche y dicen, vamos a pedir por el eterno descanso de este niño. A ver, tarugo, espérate. El niño no cometió pecados, o sea, ¿por qué vas a pedir por el eterno descanso? Pues cuando uno pide por el eterno descanso es porque cometió pecados, entonces que Dios tenga misericordia. Pero hay algunos hermanos sacerdotes y también algunos de ustedes se les van las cabras y rezan el rosario por el niño difunto, pero es ignorancia. Entonces hay que acomodar nuestras ideas. Así como estos saduceos y los maestros de la ley, los fariseos, tenían esa pugna. A ver, ¿quién? Maestro, ilumínanos. Pero hay veces que uno ilumina o uno quiere dar a conocer la doctrina y la gente que tiene ignorancia, pero está amachada en una idea, se enoja cuando uno le dice, estás mal, y se enojan. Entonces ahí está, uno corre ese riesgo, ¿no? Pero uno tiene que también ser valiente y dar a conocer la verdad con fundamento. La misma palabra ahí nos lo va descubriendo y también la doctrina a lo largo de los siglos. Entonces, en la vida presente, los hombres y las mujeres se casan, dice el versículo 34, pero aquellos que Dios juzgue, que merecen gozar de la vida venidera y resucitar, sean hombres o mujeres, ya no se casarán, porque ya no pueden morir, pues serán como ángeles, mas no serán ángeles, serán como ángeles. ¿En qué sentido? Son seres espirituales. Un alma es espiritual, serán como un ángel, que es un ser espiritual, no es así. Los que mueren serán como ángeles espíritus y serán como hijos de Dios por haber resucitado. ¿Un ángel tiene hambre? No. ¿Un alma tiene hambre? No. ¿Un ser espiritual tiene sentimientos? No tiene sentimientos. Es un ser espiritual que se va a dedicar a alabar a Dios. Es difícil para nosotros comprender, pero esto es a lo que está referenciado. A veces también, igual cuando muere alguien, uno a veces trata de consolar a los demás y decirle, no te preocupes, ya un día nos vamos a encontrar con ellos y vas a ver qué dicha. Pues miren, así como que voy a llegar al cielo, voy a ir a buscar a quien se me adelantó antes, pues ya no. Porque su alegría no va a estar en encontrarse con personas o almas, sino la alegría va a ser en encontrarnos con Dios. Eso quiere decir que tampoco nos va a dominar la tristeza. Es que aquí ando buscando a mi compadre. Mi compadre era mi compadre. ¿Dónde está mi compadre? Éramos bien carnales ahí en la tierra. Nos poníamos unas pedotas. ¿Dónde está mi compadre? Pues con tu compadre se fue para otro lado.
¿tú no supiste? Es entonces, en el cielo no habrá una alegría por encontrarme con mi familia de sangre. La alegría sin duda suprema será estar ante la presencia de Dios. Y no quiere decir que uno sea egoísta y todo, pero no habrá esa tristeza o ese dolor. No habrá que se case uno o que uno tenga hambre. Es difícil comprender esto, pero esa alegría desborda todo tipo de pensamiento o de sensación. Claro que a veces aquí en la tierra se dan ese tipo de expresiones para dar un consuelo a esta persona, para que ya no chilles. ¿Qué le digo para que ya no chille? Mira, y un día nos vamos a encontrar con ellos otra vez. Pues quién sabe. Pero esa no va a ser nuestra tristeza o no va a ser nuestra alegría. Nos vamos a encontrar con Dios y eso desborda todo tipo de sentimiento. Claro que nosotros aquí debemos de trabajar para encontrarnos con Dios y que también todos estemos con Dios, independientemente de que si en el cielo te voy a encontrar y ¿qué onda, señora Silvia? Ando por acá con la señora. ¿Se acuerda cuando estábamos allá en Boyeros? ¿Se acuerda? Y se quedaba dormida. ¿Se acuerda? Pero llegó acá, mire que... No va a hacer eso. No. Pero nosotros aplicamos imágenes y contexto humano para tener un consuelo aquí y que eso nos anime, pero no va a ser. En el Antiguo Testamento encontramos a los profetas que hablaban de banquetes para decirle a la gente, es que Dios nos está preparando un gran banquete. Y pues imagínense, la gente sin comer, pues dicen, ay, va a estar bien sabroso entonces. Pero no es de que van así a comer vinos, vamos a tener vino, vamos a tener ricas comidas suculentas. Pues son formas referenciales en las que a lo mejor necesitamos apegarnos. ¿Para qué tenemos imágenes de los santos? Y es una forma también de conectarnos con alguien que puede inspirarnos, el amor, la valentía. Y hablando de estas imágenes, creo que también podemos sacar a relucir lo que está en el libro del Apocalipsis, en esta primera lectura que la iglesia nos presenta. A ver, yo les preguntaría a ustedes que son chipocludos, ¿a quién en el libro del Apocalipsis capítulo 11 versículos del 4 al 12 hace una referencia a dos olivos, a dos testigos? Si pusieron atención, ¿quiénes podrían ser estos dos testigos que después murieron y lloraron porque más bien dicen que se alegraron, pero estaban ahí como testigos? ¿Quiénes podrían ser estos dos testigos que refiere el libro del Apocalipsis? El libro del Apocalipsis, un libro con muchos signos, imágenes, con mucha referencia, a lo mejor mental, estos entes mentales que podrían estar ahí. ¿Quiénes podrían ser estos dos testigos, estos dos olivos, como dos candelabros delante del Señor? ¿Quiénes podrían ser? Dice, si alguien intenta hacerle daños, ellos echan fuego por la boca. Son figuras, son formas figurativas para presentarnos algo que si no lo imaginamos literalmente ni siquiera puede darse, pero es una alegoría, es algo que nos tiene que llevar más allá de la forma. ¿Quiénes podrían ser? Y ahí están, ¿verdad? Echándole lectura nuevamente porque no se acuerdan. ¿Quiénes podrían ser estos dos testigos? Pedro y Pablo eran hermanos y amigos inseparables. No. Chécate bien la lectura, porque ahí da incluso una referencia de ellos dos, estos dos testigos. ¿Quién serían? Habla de dos profetas, sí, pero acuérdense que el profeta no necesariamente tiene que ser como que dos juntos al mismo tiempo, sino habla del profetismo y habla de dos personajes que hicieron grandes cosas en su tiempo, no necesariamente. Pero a ver, analicen, es ahí donde nos toca escudriñar
y hacer una interpretación. Puede ser que nosotros nos equivoquemos en esta interpretación. Ya los eruditos, los exegetas nos podrían después aclarar, pero tomando ahí referencia de esto, a ver, saquen Moisés y Elías. ¿Quién más? ¿Quién da más? Moisés. Lo saqué de... Tiene poder para cambiar el agua en sangre. ¿Y lo sacó de dónde? De Egipto. Moisés entonces podría ser uno. ¿Y el otro? Abraham. ¿Por qué? ¿Por qué podría ser Abraham? No le entiendo, pero está bien. No le entiendo por el tapaboca, pero está bien. Miren, dejémosla ahí porque también el tiempo pasa y no te puedo olvidar, dijo Antonio Aguilar. Acuérdense del Evangelio. En el Evangelio, ¿a quiénes está sacando el Evangelio? ¿A qué personajes del Antiguo Testamento? A Moisés y a Abraham. Chéquenle ahí en el Evangelio. Miren, ¿dónde está? En la vida presente, versículo 37. Hasta el mismo Moisés en el pasaje de la zarza. Entonces, por el hecho de que puede cambiar el agua en sangre, porque lo sacó de Egipto, podríamos interpretar nosotros que uno de estos dos testigos es Moisés, del cual también hace referencia el Evangelio. Y ya después allí dice que el Señor es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y Él no es Dios de muertos, sino de vivos. El otro que aparece aquí entonces sería, en su caso, Abraham. Acuérdense que Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra. Y entonces, ahí es donde en la primera lectura también nos hace una referencia a este pasaje. Nada más que déjenme revisar cuál es. Al cabo de estos días, ¿dónde menciona Sodoma? Ahí está, en el versículo 8. Versículo 8. Sus cadáveres quedarán tendidos en las calles de la gran ciudad donde fue crucificado su Señor, la cual en lenguaje figurado se llama Sodoma y también Egipto. Entonces, estos dos testigos, estos dos olivos, estos dos candelabros serían dos figuras importantes en la historia de la salvación. Abraham, llamado el padre de la fe, y Moisés dice es el hombre más humilde de la tierra. Entonces serían, a nuestra manera de interpretar, ya los eruditos después nos dirán si nos equivocamos o no. Necesitamos conocer a Abraham, un hombre que tenía mucha fe, que fue obediente, y también en el caso de Moisés, hombres obedientes al plan de Dios, que cumplieron con su palabra y sin duda también gozan de la presencia del Señor. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros? Pues nos toca trabajar, conocer, si tenemos dudas con respecto a nuestra doctrina, preguntar, no quedarnos con ideas que hemos venido arrastrando, que a lo mejor pueden estar distorsionadas, y tratar de apegarnos a vivir con fe, como lo hicieron Abraham, como lo hicieron Moisés, y cumplir con la voluntad de Dios para, en su caso, estar ya presentes, como lo dice ahí el Señor, ante la presencia de Él. Pues pidámosle a Dios que nos dé sabiduría, que nos dé humildad, para que cuando estemos equivocados y nos corrijan, aceptemos, y que tengamos también humildad para preguntarle a otra persona que conoce más que nosotros sobre aquello que desconocemos o dudamos, y también nos aclare nuestra fe.